Buenas noches, hermanos y hermanas. Eh, Ahora vamos a iniciar una serie de devocionales para reflexionar en la, en la carta, en la primera epístola de Juan, y vamos a estar reflexionando sobre ella y en el capítulo número 1. Pero en los subsiguientes días jueves voy a estar reflexionando así en cada uno de los capítulos de la primera, segunda y carta de según Juan. Quiero invitarles a que oremos para continuar con el devocional. Oremos. Querido Dios, te agradecemos la vida, te agradecemos la oportunidad, la bendición de estar acá en, bueno, cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hogares respectivos. Te agradecemos porque tú estás presente en nuestra vida y porque nos permites también a nosotros estar presentes en ti. Queremos suplicarte, queremos suplicarte tu sabiduría para poder reflexionar en tu palabra y encontrar en ella el sustento de nuestra fe, el sustento de nuestra esperanza, para poder entonces servirte de una manera más adecuada, de una manera más precisa. Pedimos tu bendición para ello, querido Dios. Amén. Hermanos y hermanas, en la vida eh, a todos y todas las personas, ¿verdad? Nos enfrentamos a diferentes situaciones durante lo largo de nuestra vida. Es así que vamos afrontando, por ejemplo, situaciones como enfermedades. Hay algunas personas, bueno, todos nos enfermamos, todas las personas nos enfermamos. Sin embargo, hay personas que se enferman más que otras. También nos enfrentamos, además de las enfermedades, nos enfrentamos a la muerte de nuestros seres queridos, y también nos enfrentamos a nuestra propia muerte. Nos enfrentamos a problemas. Experimentamos una serie de problemas, ya sea problemas muy personales, problemas familiares, problemas sociales, problemas laborales. Y es allí donde nosotros eh, estamos durante la vida, vamos pasando dificultades así, ¿verdad? Experimentando toda esa clase de ese tipo de situaciones, experimentando ese tipo de situaciones. Sin embargo, también nos enfrentamos, así como nos enfrentamos a la enfermedad, también nos enfrentamos a la salud, nos enfrentamos a la muerte, pero también nos enfrentamos a las oportunidades de seguir viviendo, a, a la vida. Nos enfrentamos a situaciones que nos provocan éxito, nos provocan aspectos positivos también. En la vida no solo enfrentamos aspectos negativos, sino que también enfrentamos aspectos positivos. Y yo creo que eso es nuestra existencia como seres humanos, como seres humanos. La vida no es difícil, ni la vida es fácil tampoco, ¿verdad? Sino que las interacciones entre los seres humanos es la que provocan este tipo de dificultades, este tipo de dificultades. Todas las personas afrontamos este tipo de experiencias. Por una parte la vida, pero por otra parte la muerte. Por una parte la enfermedad, pero también por otra parte la salud. Por una parte la derrota, pero también por otra parte el triunfo. La tristeza, la alegría, los conflictos y la transformación de esos conflictos. La paz, pero también nos enfrentamos a la guerra. Es así de contradictoria, de dialéctica la vida que tenemos. Nuestra existencia, así es, ¿verdad? Así es. Yo me pregunto a veces, ¿verdad? Como personas que tenemos fe en Dios, fe en Jesucristo, ¿siempre nos irá bien en la vida? Ya a estas alturas de mi vida que llevo, ya viví más, ¿verdad? Entonces, sí tengo algunas aproximaciones de respuesta, pero también siempre me pregunto, ¿vamos a afrontar dificultades de la misma manera? Las personas que tenemos fe,
en Dios, en Jesucristo, vamos a afrontar de la misma manera este tipo de dificultades, igual que las demás personas que no tienen fe en Dios, que no tienen fe en Jesucristo. Estas y otras preguntas vamos a ir tratando de aproximarnos a una respuesta. Quiero invitarles a leer en la primera epístola de Juan, del capítulo 1, los versículos del 1 al 4, y luego voy a leer la parte del 5 al 10. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este versículo número 1 del capítulo 1 de la epístola de Juan me hace recordar el versículo 1 también al inicio del Evangelio según Juan. Aquí, Juan en la carta nos escribe a estos lectores, a esta comunidad de creyentes, y les dice que lo que ha oído es lo que va a referirse más adelante, lo que han visto sus ojos, lo que han palpado sus manos en relación al verbo. Aquí, por eso digo que me recuerda mucho al Evangelio según Juan. Eh, esta sección del versículo 1 al 4, esta sección es como el escritor está como presente, en este caso Juan, está como presentando las credenciales, las evidencias, es, está argumentando eso, ¿verdad? Eso me hace suponer que su mensaje está basado en la experiencia directa con Jesús. Por eso va diciendo lo que han visto mis ojos, lo que han escuchado, lo que han palpado sus manos, etcétera, etcétera. O sea, lo que Juan va a hablar es algo que ha sido evidenciado, ha tenido contacto, experimentado directamente. El, lo que ellos anuncian es lo que han visto y oído, y eso lo va recalcando. Eso es lo que hay, eso es lo que están diciendo, ¿verdad? En los primeros versículos. Es la experiencia, lo que han vivido, decimos popularmente lo que han experimentado en carne propia, lo que han sido testigos, ¿verdad? De primera mano. Y es eso lo que anuncian, para que ustedes, o sea, las personas que leen, la comunidad destinataria de creyentes, a quien escribe, para que ustedes tengan comunión con, con ellos, porque pasa a hablar de una manera plural a partir del versículo 2. Y entonces posiblemente sean él y los discípulos que anduvieron con Jesús, posiblemente. Eh, Así como esta comunidad cristiana que tenga comunión con ellos, porque ellos tienen comunión con Dios Padre y también con su Hijo Jesucristo. En ese sentido, el mensaje que se compartirá se anunciará a través de la carta, de la epístola, a través de esta epístola de Juan, es para animar a la comunidad de creyentes, es para animarles y para decirles que en la medida, en la medida de que ellos logren asumir ese mensaje, tener claridad del mensaje, entonces ellos van a hacer un cambio también de conducta, van a hacer una serie de prácticas que sean consecuentes con la fe que tienen depositadas en Dios y en su Hijo Jesucristo. La comunión entonces de la comunidad de creyentes es indispensable para eso, para eso. El mensaje que les están transmitiendo
y les van a seguir transmitiendo. Es como a continuación dice en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. El mensaje compartido es de fuentes primarias. No, decimos popularmente, ¿verdad? No es una cuestión de chambre, no es una cuestión de reventa, no es ni por terceras, cuartas personas, sino que es una fuente primaria, un testigo y una comunidad de testigos. Entonces el mensaje compartido es de fuente primaria para que la comunidad de creyentes logre establecer, logre fortalecer una comunión con los demás creyentes y con Dios Padre y con su Hijo Jesucristo, provocando con eso una mayor alegría, un mayor gozo, un mayor gozo. En este año estuve reflexionando en algunos temas como por ejemplo la comunicación asertiva, la cual es hablar, interactuar con las personas, es hablar con las personas de manera honesta, clara, sincera y respetuosa. También estuve reflexionando en transformación de conflictos, que es toda aquella actitud que tiene la característica de ser responsable, madura, pacífica, honesta, eh, que debemos asumir para resolver, transformar los conflictos que tengamos. Son estos familiares, laborales, eclesiales, sociales, etc. Y por último, estuve reflexionando sobre espiritualidad cristiana, que es la forma que tenemos de testificar, de demostrar de cómo vivimos esa fe que tenemos en Dios Padre y tenemos en Jesucristo, cómo es que la vivimos. Eso es la espiritualidad. Ahora bien, ¿por qué digo eso? Porque cuando leemos esta carta de Juan y vamos a seguir reflexionando en ella, es donde tenemos que agarrar todos estos temas y juntarlos aquí, ¿verdad? Para ir viendo que los temas no son aislados en sí mismos. Hay un ejercicio que tenemos que hacer, todos y todas tienen que hacer, es de articular esto y agarrar esto y empezarlos a, a configurar, a integrar y aplicar. En el versículo 5 Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él. Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. No hay ninguna tiniebla, cosa oscura en Dios. Todo es luz. Si decimos que tenemos comunión con Dios, que es luz, y andamos en tiniebla, mentimos. Y peor aún, y eso evidencia que no practicamos la verdad. Eso me parece a mí que es muy claro, muy contundente, y también no anda con intermediarios o para escribirlo, sino todo lo contrario, lo dice de una manera clara, precisa, ¿verdad? Dios es luz. Y a toda aquella persona que dice tener fe, en otras palabras, que dice tener fe en Dios, pero anda en tinieblas, es mentiroso. Eso significa, eso significa que no practican la verdad. Por otra parte, también Juan
El estar en comunión con Dios Padre, el estar en comunión con su Hijo Jesucristo, significará practicar la verdad, significará andar en la luz. Entonces, tener esa comunión con Dios Padre, con su Hijo Jesucristo, es andar en la verdad, en la luz, y es practicar la verdad. Estar, eso entonces tiene otras implicaciones. Es también estar en comunión entre los hermanos y las hermanas, entre la comunidad de discípulos y discípulas de Jesús, es estar en comunión con Dios Padre. O sea, la comunión está completa, es absoluta, es completa. No podemos tener comunión o no podemos decir que tener comunión con Dios y tener discordia con hermanos y hermanas. No se puede, no se puede. O sea, no es algo compatible. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si andamos en tinieblas, mentimos, dice Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros. Y la verdad entonces no está en nosotros. ¿Qué significa eso? Significa de que todas las personas, eh, tenemos pecado, somos pecadores. Por eso es que él dice, si decimos que no hemos pecado, también, en el versículo 9, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, a Jesús mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Luz y verdad es como Dios es. Así es el planteamiento que está dando en otras palabras Juan en su epístola. Las tinieblas van en concordancia con las mentiras, con las mentiras. Y eso es no estar en comunión con Dios. Es no tener comunión con Jesucristo. Es no tener comunión con los hermanos y las hermanas, o sea, la comunidad de fe. Si Dios está en nosotros, y dicho de otra manera, si nosotros estamos con Dios y en Dios, andaremos en la luz, viviremos en la luz y estaremos en comunión con Dios. Estaremos en comunión con Jesucristo. Estaremos en comunión con la comunidad de creyentes, con los hermanos, con las hermanas. Ahora bien, el establecer esa comunión entre nosotros como una comunidad de creyentes me hace, me interpela, me llama, me invita, pero también me cuestiona. Me cuestiona entonces eh, me cuestiona de que yo debo de comunicarme de manera asertiva con las demás personas, no solo con la comunidad de creyentes, también con los vecinos, también con compañeros y compañeras de trabajo, con la comunidad donde estoy presente, donde yo me muevo, me desenvuelvo, sobre todas las cosas con mi familia. Debo de comunicarme. ¿Por qué? Porque si yo soy un creyente en Dios, si yo soy un creyente de Jesucristo, tengo fe en Él, tengo esperanza en Él, tengo confianza en ellos, entonces eso significa que yo ando en la luz. Si ando en la luz, la verdad está en mí. Si estoy en la verdad, en la luz, en comunión con Dios, eso se va a reflejar en mi comunión con, con la comunidad de creyentes con la que tengo contacto, con la comunidad familiar con la que convivo, con la comunidad de compañeros y compañeras de trabajo. O sea, en otras palabras,
Esto es la cuestión de la espiritualidad también. Es cómo vivo mi fe. ¿Cómo va a ser mi creencia, mi fe en Dios? Si yo siempre estoy provocando conflictos, generando conflictos, problemas, etcétera, 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 ¿verdad? En este sentido, en este sentido, eh, andar en la luz es andar en Dios, es yo estar en Dios, buscar a Dios, conocer a Dios. En este sentido, entonces, si decimos en el versículo 10, dice Juan, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros, por cuanto todos hemos pecado, todos, todas las personas hemos pecado. Los que estamos en la iglesia, lo que pasa es que asumimos esa conciencia de que somos pecadores, esa conciencia y claridad de que Jesús y solamente en Él encontramos perdón de nuestros pecados y la salvación. Y entonces, por esa gratitud, como consecuencia, por esa fe que tenemos como consecuencia, por esa esperanza que tenemos y como consecuencia de ella también, es que debemos de vivir en la luz y de que la palabra de Dios esté en nosotros como creyentes en ese Dios Padre, en ese Hijo de Jesús, Jesús. En este sentido, entonces, es cuando nosotros vamos articulando, ¿verdad? En mi caso, la articulación de los temas y que cada uno de los temas nos puede servir como herramienta para que yo permanezca en la luz, en donde una de las características de la comunicación asertiva es sinceridad, honestidad. Decir que no soy pecador es mentir, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, ¿verdad? Si decimos, eh, como dice en el versículo 10, si decimos que no hemos pecado, hacemos mentiroso a Jesús, a Dios. Entonces no es cierto, ¿verdad? No es cierto. ¿Por qué? Porque no soy honesto, no soy sincero. Y eso significa que la verdad no está en mí. Eso significa que la palabra de Dios no está en mí, que Dios no está en mí, que su Hijo Jesucristo, mi Señor y Salvador, no está en mí. Entonces, esperanza siempre hay, siempre hay. Si Dios está en nosotros, y mejor aún, si nosotros estamos en Dios, si nosotros estamos en Jesús, si nosotros andamos con Dios, si andamos con Jesús, la luz estaría con nosotros. Nosotros andaríamos en luz, en la luz. Estaríamos también que la verdad está en nosotros, que la palabra de Dios está en nosotros y que también la comunión es una realidad entre hermanos y hermanas, entre esta comunidad de fe y Dios, su Padre, y también la comunidad con Jesucristo. Queridos hermanos y hermanas, la epístola de Juan es una epístola que está tratando de animar. Y es precisamente esto, como finaliza el versículo 4. Toda esta, esta verdad, este mensaje que él está transmitiendo a las comunidades de fe, y que eso se extienda hasta el momento de ahora, hasta la época actual. Eso significa que
Nuestro gozo debe de ser completo, nuestra alegría debe de ser completa. Claro, afrontamos dificultades, afrontamos muerte, enfermedades, problemas, calumnia, etcétera, etcétera, etcétera. Diferentes tipos de situaciones adversas, negativas, adversas, conflictivas, duras también, ¿verdad? Como la muerte. La muerte es algo doloroso. Las enfermedades también son dolorosas. Sin embargo, como creyente, debo de buscar la comunión con los hermanos y las hermanas. Esa comunión no solamente es superficial, sino que es una comunión, es una unidad, es una comunidad de creyentes, en donde se resienten las dificultades de los demás, las resienten otros que no la tienen, y viceversa. Porque la verdad es que no todos afrontamos las mismas dificultades y las mismas experiencias. A veces digo experiencias para no ponerle un tanto cuestiones negativas, porque también hay experiencias positivas, ¿verdad? Triunfos, éxitos, salud, ¿verdad? Eh, ese tipo de cosas. En este sentido, es que nos alegramos con los que se alegran de la iglesia, de la comunidad de fe, pero también nos solidarizamos con los que sufren, nos solidarizamos con las personas, con los hermanos, hermanas que están enfermos. No sería malo, no sería malo. Ahora que está con WhatsApp, ¿verdad? Mandar un texto y decirle, hermana fulana, hermano fulano, ¿verdad? Sé que está mal, pero estoy orando por usted. Lamento que esté así, pero este, quiero solidarizarme con usted, ¿verdad? Eh, en este sentido también podemos alegrarnos los triunfos o los éxitos, ¿verdad? Una persona que ha pasado un mes desempleado o 5 años desempleado y obtiene trabajo, uno se alegra de este hermano o hermana. En este sentido también se entristece si no consigue trabajo. Eso es ser comunidad, pero de verdad, porque eso significaría andar en la luz también. Experimentar, experimentar la comunión de de la comunidad de hermanos y hermanas. La comunión no es solo juntarnos a celebrar a Dios vivo y presente, sino también el fortalecer los lazos de solidaridad, los lazos de hermandad, los lazos de, de hermandad, de creyentes, porque somos una comunidad llamada al amor, no solo al amor al Dios Padre, sino que también a su Hijo Jesucristo, sino que también a los hermanos y hermanas de la iglesia o de la comunidad de fe. En este sentido, andar en la luz es ser poseedor de la verdad, es andar con Dios, es tener a Dios en en nuestros corazones, pero también en todo nuestro ser. Eh, tener a Dios en nuestra vida y demostrar día a día que yo tengo esa fe en Dios, que yo tengo esa esperanza en Dios, que yo tengo esa confianza en Dios, pero que también yo tengo ese amor hacia Dios. ¿Cómo lo hacemos? En nuestro diario vivir, a través de ¿no? una comunicación asertiva, de una manera muy solidaria y madura para transformar nuestros conflictos y dificultades, eh, pero también de cómo vivir mi fe día a día, cómo vivirla, cómo vivirla. En este sentido, entonces, andar en la luz, hermano y hermana, andar en la luz es el llamado que Juan hace, no solo a las comunidades cristianas de esa época, sino también
a las comunidades de fe de nuestra época, de nuestra época. Tenemos que reconocer de que todos estamos en la misma condición, ¿verdad? En la iglesia. Todos hemos pecado, todos hemos sido pecadores, pecadoras, todos y todas. No hay uno que no lo haya hecho. Toditos somos pecadores, toditas son pecadoras. En este sentido, todos partimos de la misma base y todos hemos depositado, todas las hermanas han depositado su confianza, su fe, su esperanza en Dios, pero también en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y estamos allí para aprender, para mejorar, para celebrar de que ese Dios nos acompaña en nuestras vidas, en nuestras luchas diarias, en nuestro diario vivir, en las experiencias que tenemos, sean independientemente, sean positivas o negativas, Dios siempre está ahí presente. Y por eso tenemos que acudir a Él. Por eso es que podemos acudir a Él, porque estamos en comunión con Él, porque Él nunca nos desampara, nunca nos abandona. Nosotros sí podemos abandonar a Dios, pero Él a nosotros nunca nos desampara. Eso sí, tenemos que entonces seguir, continuar, esforzándonos para mejorar nuestra vida cristiana, nuestra espiritualidad, nuestro conocimiento de Dios, nuestro conocimiento para obtener la voluntad de Dios. Y esto que nos ayude a andar en la luz, de no andar en tiniebla, sino de seguir con Dios y continuar a través hasta que Él nos llame a su presencia. Gracias, hermanos y hermanas. Oramos. Esta noche, Padre Santo, te agradecemos porque nos invitas siempre, constantemente nos invitas a andar por tus caminos, a andar, a conocer tu palabra, a conocer tu voluntad y vivirla, esa palabra tuya, vivirla en nuestra vida, a tener fe en ti y a vivir nuestra fe en ti día a día. Querido Dios, Padre, ayúdanos para eso. Ayúdanos a darnos fe para poder seguir tu camino, para poder seguir en esperanza, en confianza y en amor, para poder servirte como te mereces. Te lo agradecemos, Padre Santo, te lo agradecemos, te lo suplicamos y te lo suplicamos también que bendigas a todos los hermanos y hermanas que se encuentran experimentando cualquier tipo de dificultad para que les ayudes y para que los restablezcas. Amén. Buenas noches, hermanos y hermanas.